Noticentro 1, CMI. Cámaras con nuevo software permitirán identificar ladrones y acosadores de Transmilenio. Desarticulan banda de falsos vigilantes que se dedicaba a robar. Salen otros 2 generales del ejército. Alcaldesa Claudia López confirma que se abre licitación pública internacional para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá. Magistrado Francisco Farfán pide a la Corte Suprema que lo investigue por supuesta filtración al clan Géneco. Cae banda que extorsionaba empresas mineras en Antioquia. La abogada de Trump en la presidencia se declara culpable de fraude electoral en Georgia. Hamás ataca a Israel desde Gaza y desde Líbano con cohetes. Aumentan las víctimas en Israel y en Gaza. Informe señala que 1/4 parte de las viviendas de Gaza están completamente destruidas. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Cámaras con un nuevo sistema permitirán identificar a ladrones y acosadores en el Transmilenio en Bogotá. Estilo Vengas, muy buenas tardes, ¿de qué se trata? Luisa y televidentes, feliz tarde, pues se trata de una estrategia lanzada hoy por la Policía Metropolitana de Bogotá junto a Transmilenio. Esto con el fin de prevenir los delitos en el sistema, especialmente en buses, estaciones y portales. Esto tiene que ver con un software que va a ir anclado a las cámaras de seguridad. La meta es que llegue a las 700 cámaras que tiene el sistema de Transmilenio, según se pudo observar hoy mediante algunas imágenes que nos permitieron hacer a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es el fin de esta aplicación? Que se identifique a los ladrones, también a los agresores sexuales de mujeres y luego sean capturados. Este sería el tiempo de respuesta. El reconocimiento es inmediato, apenas ellos ingresan a la estación, la cámara los detecta, aparece el alarma en rojo, desde el centro de monitoreo llamamos y en cuestión de 30 segundos, lo que se demore nuestro funcionario que se encuentra en la estación en acercarse a esta persona, se puede dar la captura del funcionario. En las imágenes se pueden ver cómo se ven los rostros de las personas que están en las estaciones y los portales. Explicaron desde Transmilenio cómo funciona el software. El cotejo que hace la analítica es con los rostros que identifican en las cámaras, lo compara con una base de datos de propiedad de la policía y pues de ahí digamos que se hacen positivos sobre gente que ya tenga antecedentes. Si algún usuario de Transmilenio tiene antecedentes, va a aparecer en rojo un cuadro dentro de la imagen. Ahí se prende la alerta y se envía a los policías que estén más cerca de este sujeto. Inicialmente nos arroja la orden de captura como tal, el delito por el cual está buscado y la fecha. Lógicamente ya cuando entramos al detalle, a mirar más, se pueden registrar más antecedentes, se pueden registrar muchos más elementos que nos van a servir para la judicialización. Este plan piloto inició con 20 cámaras que están distribuidas en diferentes estaciones y portales de la ciudad capital. En otras noticias, a esta hora de la tarde les contamos que hubo otra barrida en el Ejército Nacional. Se van otros 2 generales. ¿De quiénes se trata? Pues se confirmó a Noticentro 1 CMI que se va el mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, quien se desempeñaba como segundo comandante de la institución y quien ha estado involucrado en investigaciones por el uso de la escuela de caballería para mantener una yegua de su propiedad. También sale del Ejército Nacional otro general identificado como Rudy Arias, quien se desempeñaba como jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Este último habría pedido el retiro voluntario argumentando razones personales. Hay que tener en cuenta que durante este año de la policía han salido más de 22 generales y del Ejército al menos 11 generales. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Desarticulan una banda de falsos vigilantes que se dedicaba a robar en Bogotá. Nicolás Romero, ¿en qué parte de la capital operaba esta banda? Buenas tardes. Luisa, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Esta banda operaba principalmente en el norte de la ciudad y en municipios aledaños a la capital de la República. Los vigilantes que hacían parte de esta banda de delincuentes eran los encargados de avisar al resto de ladrones los momentos en que las viviendas se encontraban sin sus ocupantes para ingresar y cometer los hurtos.
A la cárcel fueron enviados Los Seguros, una red delincuencial que se dedicaba al hurto de residencias en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. Esta organización delincuencial a la que se le pudo recolectar elementos materiales probatorios durante 9 meses, que participaron en 15 eventos cuyos hurtos ascienden al valor o a la cuantía de más de 1.700 millones de pesos. La banda era conformada en su mayoría por vigilantes que estaban aprovechándose de sus trabajos para auspiciar robos en los inmuebles que debían cuidar. La casa 10 está sola, la confirmé, pero ella tiene cámara y todo el mundo. ¿Será que se los bajo de una vez? A ver de todo eso, bájale la luz, que todo bien. Si llegan a llamar, supongamos que llamen. No. Listo, ya verifico, se bajaron. Porque es que hubiera un poco de bajones de luz. No pasa nada, se bajaron la luz, ya hoy miro para saber los tacos, doña, ya. Tras estudiar los movimientos de los residentes allí, aseguraban el ingreso o le daban puerta, como ellos dicen, al resto de la organización para pasar sus hurtos incluso desapercibidamente. La Fiscalía documentó 15 robos de esta banda, lo que llevó a un fiscal de la seccional Bogotá a imputar los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. En otras noticias, la alcaldesa Claudia López confirmó que se abrió oficialmente la licitación para la segunda línea del metro de Bogotá. Consultamos a la mandataria por los avances de la primera línea del metro y por ese roce que hay con el gobierno nacional por la posibilidad de soterrar el tramo oriental de la primera línea del metro de Bogotá. Con la frente en alto, a decirle a Suba y Engativá que le cumplimos y que hoy abre la licitación del metro subterráneo a Suba y Engativá. Este jueves se abrió la licitación pública internacional para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá. Pues ahora, apreciados amigos, con la licitación que abrimos hoy, con un metro eléctrico, limpio, rápido, subterráneo, la gente de Suba y Engativá ya no se va a demorar 1 hora, sino 20 minutos. Esta línea tendrá 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas. Iniciará en Chapinero, en la calle 72 con avenida Caracas, y finalizará en Suba, en la calle 145, en los límites del distrito. Este es el proyecto más grande de inversión, no solo de Bogotá, sino de Colombia, el metro subterráneo. Son casi 35 billones de pesos de inversión. La alcaldesa también confirmó que la primera línea del metro sigue en construcción, a pesar de las intenciones del gobierno nacional de soterrar el tramo oriental. La primera línea del metro tiene estudios, tiene diseños, tiene plata y va al 25% de ejecución. El presidente quiere pararla, nosotros en Bogotá queremos continuarla. Serán los bogotanos en las urnas. Por último, López invitó a los bogotanos a que acudan a las urnas este próximo 29 de octubre para elegir al próximo alcalde de la ciudad. Esta es toda la información desde el oriente de la capital de la República. Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y hay preocupación en el Valle del Cauca por el posible rompimiento de la tregua pactada por 2 bandas criminales en Buenaventura. Valentina Villegas, ¿qué sucede en el puerto? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues al parecer, por ajustes de cuentas, se han iniciado nuevamente los enfrentamientos entre chotas y espartanos. La comunidad del puerto teme la reactivación de la violencia. La zozobra y la preocupación invaden a los habitantes del municipio de Buenaventura, luego de que en las últimas horas se presentara un nuevo enfrentamiento entre las bandas delincuenciales, los chotas y los espartanos, al parecer por un ajuste de cuentas que dejó 2 personas fallecidas. Esta retaliación corresponde al primer enfrentamiento luego de la firma de la tregua entre ambos grupos armados. Ha habido problemas, ha habido dificultades, se han asesinado a unos líderes, ha habido enfrentamientos entre estas bandas, pero siempre sale el espíritu del gobierno nacional, del gobierno departamental, de la Iglesia Católica y de la Comisión Sociojurídica de resolver los problemas. Desde el pasado mes de agosto, fecha en la que fue firmada esta tregua, la cifra de homicidios en Buenaventura pasó de 35 personas a tan solo 3 casos. Y en otras noticias, 2 vallecaucanos fueron asesinados en Chile en hechos aislados en las últimas horas. La primera víctima fue identificada como Karen Xiomara Gómez Bravo, de 20 años de edad, oriunda del municipio del Cerrito, y cuyo cuerpo fue encontrado por un vecino en las bodegas del edificio donde residía. Al parecer, Karen fue asesinada por su pareja sentimental, quien le habría propinado varios disparos con arma de fuego, al parecer tras una discusión, y después de esto se habría dado a la fuga. El segundo vallecaucano asesinado en Chile fue identificado como Luis Fernando Riascos, de 16 años, quien después de asistir a una fiesta en un apartamento fue encontrado sin vida a las afueras del edificio.
En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que 6 personas trasladaban el cuerpo del joven en un ascensor con una herida de bala en su pecho. Luego los presuntos responsables huyeron del lugar. Y cambiamos de tema porque en las últimas horas, tras una acción heroica de uniformados de la Policía Metropolitana de Cali, quienes al percatarse de que había un vehículo en llamas lograron rescatar a 2 personas, adultos mayores con vida de un vehículo completamente en llamas. Durante los hechos que se presentaron en el kilómetro 15 en la vía al mar, al percatarse de esta emergencia, los uniformados no pensaron ni un segundo en arriesgar hasta su propia integridad y haciendo uso de un extintor reglamentario lograron apagar por completo las llamas de este vehículo y salvar la vida del conductor y de su acompañante. Además de esto, las autoridades hicieron una invitación a los conductores en la vía para poder hacer uso de los extintores, cuidar sus vehículos, mantener la revisión técnico-mecánica al día y así evitar este tipo de accidentes en las vías. Además, aseguraron que están dispuestos a arriesgar incluso su propia integridad y su vida por ayudar a las personas en las vías, en las calles, en Santiago de Cali y en todo el territorio nacional. Y en otras noticias continuamos hablando de Buenaventura, pues continúan las acciones de las autoridades contra la delincuencia en este municipio. En las últimas horas se logró afectar el accionar delictivo de 2 grupos delincuenciales dedicados al hurto y a la extorsión. Valentina, muchas gracias por su información. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Magistrado pide que lo investiguen por la supuesta filtración de información que favorecía al senador José Alfredo Génico. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, pidió que lo investiguen por la supuesta filtración de información que favorecía al senador José Alfredo Génico. Ana María Cuesta tiene los detalles. Ana, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. El año pasado la Corte Suprema de Justicia archivó una investigación a favor del senador del partido de la U, José Alfredo Génico. Lo investigaban por corrupción electoral, por compra de votos. En las últimas horas trascendió un documento de Policía Judicial del año 2019 en el que se sugiere que el magistrado que llevaba el caso y que cerró la investigación, Francisco Farfán, le habría filtrado a Génico información sobre la interceptación de sus líneas telefónicas, lo que habría comprometido la investigación. Pues bien, hoy se ha conocido una respuesta del magistrado Francisco Farfán, que ha negado cualquier participación en estos hechos, advierte que él no conocía de este tema y en un documento indica que de manera calculada y tendenciosa, Cielo Génico refiere que Francisco Farfán supuestamente le informó que a la línea telefónica de José Génico Zuleta le estaban copiando todo. A raíz de este episodio en el que se vería comprometida la integridad de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de llegar a comprobarse estos hechos, él mismo está pidiendo que lo investiguen. Le ha pedido a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación que investigue si él incurrió directamente en algún tipo de filtración, pero además ha pedido que investiguen a los funcionarios que pudieron tener acceso a este expediente, pues advierte que solo hasta ayer conoció que su nombre aparecía en una filtración. Desde el norte de Bogotá, desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Y cayó en Antioquia una peligrosa banda que extorsionaba, robaba y hasta secuestraba a empleados de empresas mineras. Hernán Muñoz, ¿en qué municipio hacían presencia? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Según la investigación, estas personas hacían presencia en zona rural del municipio de Fredonia, esto es en el suroeste del departamento de Antioquia. Hablamos con el comandante del departamento, el coronel Carlos Martínez, quien explicó que estas personas son investigadas por 4 delitos, entre ellos extorsión. Ellos son los Quicos 2, un temido grupo delincuencial señalado de hurtar, extorsionar y hasta secuestrar a trabajadores de empresas mineras del suroeste antioqueño. Según la investigación, 6 de ellos quedaron en evidencia tras la denuncia de las víctimas y luego de un seguimiento durante su actuación criminal, todos fueron capturados en el corregimiento Palomos del municipio de Fredonia en Antioquia. Este grupo criminal estaba generando
inconformismo, violencia en la zona urbana y rural de Fredonia. Después de un proceso, como lo indicaba, de varios meses con la Fiscalía General de la Nación, pues son puestos a disposición de la Fiscalía y un juez de la República determina una medida de aseguramiento de carácter intramural. Desde la cárcel, los detenidos deberán comparecer ante un juez por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con secuestro simple agravado. Gracias al incremento de capacidades en áreas urbanas y rurales, han permitido este año la captura ya de por lo menos 830 integrantes de grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados y grupos de delincuencia común organizada en todo el departamento, y producto de lo cual se han podido este año ya salvar 202 vidas en Antioquia. La policía confirmó que en esta zona continúa la investigación para identificar a otros posibles grupos delincuenciales que continúan sembrando el terror con amenazas de muerte. La zona fronteriza de Colombia y Panamá, específicamente el Darién, el mencionado Darién, continúa siendo un foco de las autoridades. Por eso hace pocos minutos se ha confirmado que más de 2.000 militares fueron enviados por aire y tierra a esta zona para acompañar una campaña que busca prevenir algunos delitos como la extorsión, el reclutamiento de menores y la migración irregular. Esas imágenes que ustedes están viendo corresponde a los sobrevuelos que ha hecho el ejército a través de la Brigada 17 con misiones de perifoneo y lanzamiento de volantes, pues precisamente las fuerzas militares y entidades gubernamentales reforzaron la seguridad en el Urabá antioqueño y chocuano bajo la campaña Darién Tierra Querida. En el marco del Plan Ayacucho y con el objetivo de reforzar la seguridad en esta subregión antioqueña y también en los límites de Chocó, pues las fuerzas militares junto con la policía, las gobernaciones de Antioquia y Chocó sumaron esfuerzos en una operación bajo esta campaña que pretende brindar herramientas de prevención para mitigar estos delitos transnacionales que tanto daño le están causando a la comunidad de esta zona fronteriza. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. 3 presuntos extorsionistas fueron capturados en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. A 2 de ellos se les señala de ser integrantes de la banda criminal Rastrojos Costeños. Jorge Castro nos amplía esta información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Fueron 2 los operativos adelantados por la policía en el área metropolitana de Barranquilla, lo que permitió la captura de estos 3 presuntos extorsionistas. Los capturados son, por orden judicial, José Alfaro, alias Micolor, y en flagrancia, David Suárez, alias 23, y Ronald Barreto Ariza, conocido como Barretico. Según la policía, serían dinamizadores de extorsión y tráfico de estupefacientes en Soledad y Malambo. La Policía Metropolitana de Barranquilla, en las últimas horas, en el municipio de Malambo, captura a 3 sujetos por el delito de extorsión. Estos sujetos son los que generaban intimidación a nuestra ciudadanía, especialmente al sector comercial de este municipio. Según la policía, además de extorsión en los barrios El Concord y Mesolandia de Malambo, los capturados también están relacionados con el tráfico de estupefacientes en los barrios Los Almendros, Los Robles y Los Cedros de Soledad. Entre los capturados estaría alias 23 y alias Barretico. Estos sujetos ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Asimismo, son personas que tienen ya varias anotaciones judiciales por diferentes delitos. Los capturados serían quienes estaban distribuyendo panfletos a nombre de esa banda criminal para que comerciantes llamaran a un celular y acordar el pago de lo que llaman el impuesto de guerra. Y en otras noticias, un cuadro con un tablero en rojo presentó el gremio de la construcción en la instalación del Congreso Anual de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, que se instaló anoche aquí en la ciudad de Barranquilla. Los constructores han expresado que hay un descenso vertiginoso en las ventas, como también un incremento en el desistimiento de la intención de compra de vivienda. El gremio de la construcción hizo público en Barranquilla un considerable descenso en ventas, inicio y lanzamiento de nuevos proyectos de viviendas en el país en lo que va corrido del año. La caída de las ventas ha sido estrepitosa y continúa en los últimos 15 meses.
los desistimientos de vivienda se han incrementado en lo que va del año un 90%, 30.000 hogares desistieron de su decisión de compra y de estos cerca de 23.000 querían comprar vivienda social. Camacol llamó la atención porque el mercado en este año es el 50% de lo que era en el 2022. El presidente de Camacol consideró que el tablero en rojo para la construcción se da, entre otros factores, por la inflación y las altas tasas de los créditos hipotecarios. También se ha insistido por parte del sector de la construcción acelerar por parte del gobierno los proyectos de vivienda de interés social para que signifique esto un alivio para el sector de la construcción. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y el Fondo Nacional del Ahorro anunció nuevas líneas de crédito de vivienda para las familias más pobres. Los nuevos créditos hipotecarios para familias pobres del Fondo Nacional del Ahorro aplican para la compra de viviendas hasta de 104 millones de pesos. Los solicitantes deben estar afiliados al fondo. Los ingresos de los hogares no deben superar los 2,3 millones de pesos mensuales y la solicitud debe ser para créditos en VR. Queremos llegar a la población más vulnerable del país. Con esta línea queremos atender a todas esas personas que tienen unos menores ingresos para ayudarles a cumplir su sueño de tener casa propia. Los aspirantes deben presentar una cuota inicial de 21 millones de pesos y se les financiará hasta el 80% del valor del inmueble a un plazo de 30 años. El gobierno y el distrito buscan salidas a la crisis de los indígenas en Vera, quienes siguen en la toma del Parque Nacional. William Parra, muy buenas tardes. ¿Cómo va esta reunión? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues acaba de terminar esta reunión para analizar cuál es la situación y cuáles son las medidas que se van a tomar para resolver la crisis que se está presentando con el pueblo en Vera, que se ha tomado nuevamente el Parque Nacional desde el pasado 9 de octubre. Estamos con la directora de la Unidad Nacional para las Víctimas, que nos da las conclusiones de esta reunión y lo que se va a adelantar para superar esta crisis. Doctora Patricia. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a retomar la mesa de retornos y reubicaciones para caso a caso las entidades del distrito y las del gobierno nacional, digamos, cumplir y avanzar con el retorno, la reubicación de estas familias. Lo segundo, vamos a convocar a las autoridades indígenas y a estas comunidades para mirar tres asuntos también que nos preocupa y que es parte de lo que este gobierno tiene que ayudar a transformar y a erradicar. La primera, cómo sacamos a estas poblaciones, sobre todo a las mujeres que son víctimas de mendicidad. Y la segunda, la protección de los niños y niñas también que están en esta situación, que es parte de lo que tenemos que resolver y trabajar, y esto implica también que los nuevos mandatarios territoriales los involucremos, porque son más de 16 departamentos en donde tenemos esta situación en comunidades localizadas que requerimos atender con un plan más estructural liderado por el Ministerio del Interior, por también los departamentos, y ya contará la doctora Lilia Solano cómo abordaremos estos temas. Justamente, gracias doctora Patricia. Justamente la doctora Lilia Solano, viceministra para el Diálogo Social, nos dice cuál va a ser el plan que va a adelantar el gobierno y cuál es el mensaje que se le envía a estas comunidades en Veras. Bueno, lo primero, una excelente noticia para el país. Entidades del gobierno y gobierno distrital nos hemos puesto de acuerdo para poder atender en forma estructural este problema, que no es solamente de ahora, que viene de hace mucho tiempo, y esta mesa que estamos inaugurando nos llevará a acciones concretas para que las comunidades no solo puedan algunas ser reubicadas, otras retornar, otras ser caracterizadas, sino realmente a encontrar un plan de vida para las comunidades, que es lo que en el fondo puede construir un camino para otros pueblos también. Bueno, señora viceministra, muchísimas gracias. Estas pues son las conclusiones de esta reunión que acaba de tener el gobierno nacional y el distrito para atender esta crisis que se presenta con los indígenas en Veras, en el Parque Nacional, y tal como ella lo ha dicho, en 16 comunidades o en 16 regiones donde hacen presencia los indígenas. Luisa, es toda la información desde el Ministerio del Interior. Continúa usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Las autoridades de Buenaventura lograron la captura de una banda que robó 70 millones de pesos de una estación de gasolina.
En un trabajo articulado, el Departamento de Policía Valle logró la captura y judicialización de alias La Moda y alias El Taxista, integrantes de la banda delincuencial autodenominada Los de la Alterna y responsables del hurto a una estación de gasolina ubicada sobre la vía alterna del Distrito Especial de Buenaventura. En los hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad puede observarse el momento en que estos sujetos ingresan al establecimiento e intimidando a los empleados con arma de fuego los obligan a darles acceso al dinero para posteriormente huir del lugar. Este grupo de sujetos estaría vinculado con el hurto que el pasado mes de julio se hizo en una estación de servicio de esa importante vía del puerto de Buenaventura, en donde se sustrajeron más de 70 millones de pesos mediante la amenaza con armas de fuego a sus empleados. En este operativo policial se materializaron 2 órdenes de captura en contra de alias La Moda y alias El Taxista por el delito de hurto calificado y agravado. Los sindicados fueron presentados ante la autoridad solicitante y se les dicta medida intramural en centro carcelario por considerarlos un peligro para la sociedad. Por otro lado, en un trabajo articulado, unidades de la Armada de Colombia desarrollaron una operación anti-extorsión en donde fueron capturados en flagrancia 4 sujetos que presuntamente pertenecerían al grupo delincuencial organizado La Local. Los hechos se registraron cuando 7 sujetos llegaron a una vivienda ubicada en el barrio San Luis del Distrito Especial de Buenaventura, quienes le exigían a un ciudadano la suma de 30 millones de pesos. Quienes capturaron a 4 sujetos en flagrancia, conocidos como los alias de Marlon, Juan, Miguelito y el sobrino, presuntos integrantes de esta facción, cuando recibían de la víctima la suma de 3.050.000 pesos, de los 30 millones de pesos que exigían producto de la extorsión, para no atentar en contra de su integridad. La oportuna denuncia de la víctima a las autoridades permitió la captura de estos sujetos y con esta la afectación a la estructura y las finanzas del grupo delincuencial organizado La Local, principal actor delictivo en el Distrito Especial de Buenaventura. En Tel Aviv, el primer ministro del Reino Unido respaldó su apoyo a Israel, mientras espera la llegada de alimentos, agua y medicinas a los 2.4 millones de habitantes de Gaza. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha reiterado este jueves su apoyo a Israel durante una visita en la que se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. And stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Sunak, tras la visita de esta semana del presidente Joe Biden, expresó un fuerte respaldo a la acción israelí tras las redadas del 7 de octubre en las que al menos 1.400 personas murieron y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes. Pero después de conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, Sunak dijo que también era importante llevar alimentos, agua y medicinas a los 2.4 millones de habitantes de Gaza. Después de reunirse con Biden, Netanyahu acordó el miércoles permitir que la ayuda pase por el único acceso de Gaza al mundo exterior, el cruce de Rafah por Egipto. Pero Israel ha insistido en que impedirá que cualquier suministro llegue a Hamas. El jueves, el cruce de Rafah ha permanecido cerrado. Ni Netanyahu ni Herzog han mencionado la ayuda en sus comentarios tras las conversaciones con el primer ministro británico, pero sí agradecieron el apoyo del Reino Unido. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely. And the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. Por su parte, según las autoridades gazatíes, los misiles de Israel han provocado la muerte de más de 3.785 personas en el enclave palestino y dejan al menos 13.000 habitantes heridos. Llegan a Venezuela los primeros 127 migrantes desde Estados Unidos, luego de que se firmara un acuerdo entre los dos países. Luego de que se firmara el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela para deportar venezolanos que buscan llegar al país americano de forma ilegal, llegó el primer vuelo a Caracas con 127 migrantes. What you see behind me today are some of the flights that we fly out every single week, sending people back to Central America, and Central and South America, as well as Venezuela now.
These are the consequences for entering our country. Esta es la primera vez en años que las autoridades migratorias de Estados Unidos deportan a personas a Venezuela, lo que representa una concesión significativa del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, al menos 7,32 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años en busca de mejorar la calidad de vida en países extranjeros. En Estados Unidos, la abogada de Donald Trump en la presidencia se declara culpable de fraude electoral en Georgia. Sidney Powell es investigada por el delito de subversión electoral en el estado de Georgia en las elecciones del 2021, a tan solo 24 horas de que comenzara el juicio en su contra. Los fiscales del condado de Fulton recomiendan una sentencia de 6 años de libertad condicional. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desterró a 12 sacerdotes. Los líderes católicos serán refugiados en el Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede. El obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel por supuesta traición a la patria, no figura entre los religiosos beneficiados por la medida de la dictadura sandinista. La Duma de Rusia aprobó una resolución que acusa directamente a Estados Unidos de obstaculizar con sus acciones el cese del conflicto en Oriente Medio. Lo responsabilizan además de las innumerables muertes, la destrucción de las infraestructuras civiles y de ignorar las resoluciones de la ONU, por lo que proponen una interrupción inmediata de las hostilidades y la apertura de corredores humanitarios. La Unión Europea otorgó el Premio Sájarov de Libertad 2023 a Mahsa Amini y al Movimiento de Mujeres de Irán. Amini falleció el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida supuestamente por violar la ley iraní que impone el uso del hijab, un pañuelo que cubre la cabeza. Este hecho desencadenó protestas en todo el mundo contra la conservadora teocracia islámica. El premio se creó en 1988 para homenajear a personas o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Protestas pro-Palestina dejan más de 60 policías heridos y 174 detenidos en Berlín. Desde que comenzó la guerra entre Hamas e Israel, se han desarrollado numerosas manifestaciones de apoyo a los palestinos, llenas de incidentes debido a que las personas ponen resistencia ante la policía y se desencadenan enfrentamientos en las grandes ciudades de Alemania. Estados Unidos documentó 274 casos de ovnis en menos de un año. Según el Pentágono, esta información se documenta con el objetivo de analizar y comprender las amenazas potenciales que plantean para la seguridad del país. En el informe se menciona que hasta el 30 de abril de este año, el número total de casos que la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios ha estado revisando asciende a 800. César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.